Hola, hola, probando Aquiles, muy bien. Mi nombre es David Alfonso Varela Ramírez, soy guía de aquí del Museo del Ferrocarril y me encanta platicar con las personas, platicarles experiencias y más sobre la locomotora que tengo aquí a mis espaldas. Este museo fue fundado en 1998 gracias a la inquietud del maestro Belarmino Rimada Peña, en aquel entonces regidor del Ayuntamiento de Torreón. Hace 20 años este museo se creó con la finalidad de rendir un homenaje a los hombres y mujeres del Riel que pues trabajaron en conjunto para lograr que esta ciudad fuera próspera y latente en el norte de nuestro país. Torreón no hubiera existido sin el ferrocarril. Historiadores, cronistas, incluso los fundadores de este museo lo señalan así. Esta ciudad no hubiera sido lo que es hoy sin el cruce de vías, sin el paso del ferrocarril a principios del siglo pasado. Entonces es un referente importante para las nuevas generaciones que conozcan cómo surgió Torreón, por qué surgió Torreón como ciudad, cómo se levantó como ciudad, una ciudad con diferentes etnias de países distintos, y el ferrocarril marca el inicio de Torreón como ciudad. Empecé a trabajar muy chico en Ferrocarriles Nacionales de México como empleado emergente. El 26 de noviembre de 1950 fue mi primer día de trabajo. No trabajaba todos los días porque era emergente. Y hasta el 30 de octubre de 1953 se me tomó ya como empleado extra de ferrocarriles al cumplir con los requisitos de ingreso y sindicato. Pues muy chico porque aún estaba en la primaria cuando hice mi primer servicio, en 26 de noviembre de 1950, en la categoría de mensajero de oficina de telégrafos del departamento de oficinas de ferrocarriles. Y posteriormente, en 1960, el 11 de agosto de 1960, después de ir a pasar un examen teórico práctico a la Ciudad de México, al Instituto de Ferrocarriles, de Capacitación de Ferrocarriles Nacionales de México, me hice telegrafista. Nuestro escalafón era sistemal, de tal manera que podía uno aplicar a trabajar en cualquier parte del sistema ferroviario de la República Mexicana. Podía uno trasladarse de un día para otro, de Torreón a Chihuahua, a trabajar en Chihuahua, a Ciudad Juárez, a Monclova, Aguascalientes, Felipe Pescador. Y en el año de 1969, estando de telegrafista de planta en El Salto Hidalgo, una estación que está a 63 kilómetros de la Ciudad de México rumbo al norte, ahí
me hice jefe de estación en el Instituto de Capacitación Ferrocarrilera, con antigüedad de agosto 11 de 1969. Posteriormente, en 1978, me hice inspector de telégrafos y teléfonos y finalmente en 1995 me hice despachador de trenes, jubilándome en el año de 1999, en octubre de 1999, durando pues alrededor de 48, 49 años de antigüedad trabajando para Ferrocarriles Nacionales de México, nada más de 1998 al año octubre de 1999, trabajé ya como despachador de trenes para la empresa Ferromex, renunciando en octubre de 1999, el 30 de octubre de 1999, jubilado hasta la fecha. La locomotora es de procedencia norteamericana, fue construida en 1921 por la compañía Alco Baldwin. Ella llegó a México en los años de 1924 y fue en el tiempo que comenzó a trabajar aquí en nuestra ciudad de Torreón con el cargo de máquina de patio. Ella se encargaba de recibir ferrocarriles procedentes de otras ciudades, ya sea cortarles flete, ponerles más vagones, diferentes cosas que hacía esta máquina con sus razones de patio. En un principio trabajó con carbón mineral y agua, después su caldera fue modificada a aceptar combustóleo, que es con el último combustible con el que operó. Esa placa que tiene de Puebla fue el año en que fue modificada su caldera, es por decir un certificado donde explica, que la locomotora fue reparada o restaurada en sus campos motrices, como lo que es la caldera. Bueno, la forma en la que operaba esta máquina era operada por 3 personas, por un maquinista, un garrotero y un fogonero. El maquinista se encargaba solamente de la conducción de la locomotora en esta posición, el garrotero en aquella otra posición, auxiliando al maquinista, y el fogonero en esa parte, que es donde se encontraba para siempre tener encendida o con calor nuestra caldera o el hogar de la máquina. Es con el nombre que se le conoce comúnmente por los ferrocarrileros. Y aquí tenemos lo que vendría siendo el acelerador de la locomotora. Esta barra se llama regulador de vapor y con ella se aceleraba la máquina tanto en reversa como en avance normal hacia adelante. El maquinista la llevaba hasta una posición donde alcanzara la velocidad deseada, al igual en reversa. Y con estos otros nos frenaba la locomotora. Con este se llama válvula de aire y con esta frenábamos todos los vagones que traíamos enganchados, si es que traíamos, y con este solamente frenábamos la locomotora. Tenía sus manivelas que podía ir frenando gradualmente, diente por diente, hasta frenar por completo nuestra máquina. Y aquí tenemos nuestro famoso silbato, que es el que nos da el aviso de que va acercándose un ferrocarril. Igual funcionaba con vapor, no con aire como los que funcionan hoy en día. De este otro lado tenemos la palanca que sirve para tirar arena sobre los rieles. Con ella se tiraba la arena a los rieles, ya sea cuando la máquina se encontrara muy pesada, los rieles mojados o congelados, para que la máquina no patinara y alcanzara una fricción para poder avanzar, se tiraba la arena, al igual en frenos de emergencia, era para que la locomotora se amarrara. De este lado tengo un pequeño pedacito de carbón mineral, que es uno de los principales combustibles que usó la locomotora en un inicio.
y todo eso se quemaba dentro de nuestra caldera. La caldera podía alcanzar una temperatura de hasta 400 grados centígrados, que es lo que se requiere, la temperatura necesaria para producir vapor. El agua ingresa en un estado líquido, pasa por una serie de tubos que están al final de ella y ahí se va calentando gradualmente hasta convertirse en vapor, ya que un litro de agua nos da 1750 litros de vapor, y esa energía cinética que producía la locomotora la transformaba en energía mecánica, y era el modo en que podía avanzar nuestra locomotora 1140. En la parte de atrás tenemos nuestro tender, que es el tanque de combustible de la máquina. Este tender está seccionado en dos partes. Por su interior se encuentra dividido, ya que en la parte trasera se encuentra una compuerta donde puede almacenar el agua, y aquí al frente, en esta pared que se ve en esta mini pared, ahí se almacenaba el combustóleo, y todo el combustóleo ingresaba por este tubo que tenemos aquí a pie. Por este tubo ingresaba el combustóleo por la parte de abajo, directo hasta la caldera. Ahí se quemaba, ahí se producía el calor necesario, se obtenía la energía deseada y la máquina podía entrar en función. De este otro lado tenemos nuestro termómetro, que nos avisaba o nos daba la señal de cuánta temperatura había dentro de nuestra locomotora, de nuestra caldera, perdón. Y aquí tenemos nuestro medidor de agua para nuestro tender. Se dice que la locomotora, si estaba en este punto de agua, nunca debía ser encendida, ya que había la posibilidad de provocar algún accidente. La locomotora tendría que estar en este nivel de agua o un superior hasta casi llenado. Era el modo en que podía estar funcionando normalmente. Y de ese modo era como funcionaba nuestra locomotora Alco Baldwin de 1921. Este lugar se le conocen como los patios del ferrocarril. A los patios los constituía la carpintería y la fragua, un taller de herrería. En este lugar trabajaron hombres y mujeres del riel, como ya te dije, vecinos de la colonia antigua aceitera y prósperos y trabajadores hombres que trabajaban de gallo a grillo, como dicen, ¿verdad? Entonces este espacio está lleno de historias porque precisamente pues era un referente importante en el ámbito del ferrocarril, los patios, ¿verdad? Aquí estaban los mayordomos de patio, herreros, carpinteros, y a mi izquierda se encuentra el coche campamento, que fue un lugar especial hasta 1998 porque ahí vivió el reparador de vías. Hasta 1998 él dejó el coche campamento, el lugar donde vivía con su familia, para dejarlo como patrimonio o como acervo del Museo del Ferrocarril. Entonces, pues guarda muchísima historia este lugar, guarda memorias y cultura ferrocarrilera sobre todo, ¿verdad?
Mi nombre es Humberto Niño. Pues mira, aquí nos encontramos en el Museo del Ferrocarril de la ciudad de Torreón, Coahuila. Nosotros somos el club de museo de ferroaficionados adjuntos al Museo del Ferrocarril. Tenemos aproximadamente 3 meses que estamos aquí con una maqueta de ferrocarriles a escala HO, y la maqueta se encuentra en su primera etapa, que son mesas y vías. Una parte es por hobby, otra parte es por herencia. Yo soy ferroaficionado. Por ahí comentan que algunos de mis abuelos fueron maquinistas, y tíos por parte de mi mamá y por parte de mi papá fueron ferrocarrileros. Pues no es más que nada dinero, es pasión, es algo que me gusta hacer, y pues obviamente se van adquiriendo las cosas poco a poco y vamos dándole a lo que se necesita. Mira, yo tengo ahorita 8 máquinas diésel de diferentes esquemas, de diferentes modelos, y una máquina a vapor que es la Big Boy. Todas son en el modo digital, interaccionan con la cuestión de luces, con las cuestiones de sonidos, y trabajan de manera independiente cada una, ¿no? Tengo 2 máquinas que son las SD40, que corren ahorita actualmente en la línea Coahuila-Durango. Por aquí tenemos 2, que es la numeración 7840 y la 7834, modeladas a esta escala, ¿va? Se puede decir que a lo mejor son las máquinas que en escala HO no hay, ¿verdad? Entonces, por mi parte, yo conseguí las cosas para poder modelarlas a esta escala, ¿verdad? Sí, en una de las 4 caras de la maqueta estamos en pláticas con el municipio de Torreón para poder recrear lo que es, o modelar, la estación antigua de Torreón, que era la más grande. La semana pasada por ahí se platicó ya con los representantes del municipio, pues para empezar la construcción de la estación a escala, que lo que se le está pidiendo es que sea la misma escala para poder jugar con los trenes y poder interactuar con lo mismo, ¿eh? No salirnos de la escala. Entonces quedaron de darle una similitud o una aproximación a lo que es la estación antigua. En las otras 3 caras, lo que es el lado norte va a llevar una parte que es totalmente desierta, porque vivimos en un área semidesértica o desierta, y en la parte sur vamos a llevar un paradero de camiones. Por ahí también tenemos aproximadamente unos 30 camiones de diferentes modelos, de diferentes años, a la misma escala que yo he modelado y he ido consiguiendo. Se puede decir que hay algunos modelos de camiones que no hay, y hemos ido consiguiendo los modelos, se han ido pintando, se ha ido trabajando, y van a estar también aquí en la maqueta, ¿vale? Fíjate que esa fue una de los objetivos por parte mía, crear el club de ferroaficionados, que en cierto modo la ciudad de Torreón no lo tiene, y si lo tiene no se han dado a conocer. En algunas otras partes de la República, por mencionar algunas, Querétaro tiene su club que está en la antigua estación del ferrocarril. Nosotros creamos esto con la finalidad de que la gente se nos acerque. Si hay personas que les gustan los trenes en todas sus modalidades, lo puede hacer fotografía, video, incluso las escalas, son bienvenidos. Y el segundo objetivo es ayudarle al museo a darle difusión de lo que son los trenes. Las generaciones nuevas ven los trenes y pues no entienden mucho de dónde viene la historia de los ferrocarriles, ¿verdad? Lo que queremos nosotros es que nos visiten, y aquí se les da un recorrido de la historia de los trenes, cómo hemos ido creciendo, y más que nada Torreón se fundó por la llegada del tren, ¿verdad? La oficina de telégrafos, había varios tipos de oficinas de telégrafos. En una oficina terminal, como la de aquí de Torreón, había un conmutador donde se podía poner en servicio a los telegrafistas que laboraban en esa oficina terminal, que trabajaban con Ciudad Juárez, trabajaban con México, con Durango, Aguascalientes,
Monterrey, Monclova, en una terminal donde había mesas telegráficas con magnetas de línea, sonadores de 150 ohms y de 4 ohms para el circuito local. Sí, con esta llave en sí lo que se hacía era cortocircuitar las baterías de una estación terminal o de una oficina terminal a otra oficina terminal, por decir, de Torreón a Jiménez. Movías esta llave, transmitías esta llave, la cual originaba un campo magnético en estas bobinas. En sí lo que hacías al operar esta llave era una llave transmisora, era cortocircuitar las baterías de una terminal, de una oficina terminal a otra terminal. Cuando no había estas oficinas intermedias, había la caseta, y si necesitaban comunicarse con el despachador que estaba controlando su movimiento por medio de órdenes de tren, se comunicaban con el despachador por medio de ese tipo de teléfono, el cual constaba de una alimentación de 4,5 volts con baterías, con pilas de 1,5 volts, pero de 30 amperes. Eran 4,5 volts, eran 3 baterías, las cuales se podían comunicar por medio de, como estas exactamente, como estas. A los trenes, como era nada más una sola vía para el movimiento de trenes, había que encontrarlos en una sola vía, donde hubiera escape en el cual tuviera la capacidad necesaria para que se libraran los trenes que venían de una dirección a dirección opuesta, ya sea al sur o al norte. Sí hubo accidentes bastante graves porque recuerdo en una ocasión al despachador de trenes de aquí de Torreón omitió dar una orden a un tren que iba llegando a la estación de Marte, Coahuila. Se le olvidó ese tren, se le borró, era una hoja de trenes bastante grandes en donde iba anotando los trenes de la división Torreón rumbo a Torreón Felipe Pescador, Torreón Hipólito y Torreón Jiménez. Pero en esta ocasión ese tren iba de aquí a Hipólito y se le olvidó el que iba en dirección contraria. Y chocaron de frente. Hubo 3 muertos. El ayudante de maquinista y 2 garroteros que componían la tripulación del tren. Era un tren petrolero, aun cuando ya no llevaba petróleo, llevaba ya puro equipo vacío, con rumbo a Tampico, ya iba puros tanques vacíos. Entonces se dio cuenta ya hasta cuando el choque, pues el despachador tuvo que huir y duró 10 años huyendo. Ese fue uno de los que yo supe y me di cuenta. Pero hubo varios accidentes así de ese tipo porque el sistema era muy delicado. Se manejaba por medio de órdenes de tren, por medio de la señal de órdenes, la bandera que está allá. El telegrafista o jefe de estación, al recibir esa orden, ya sea para cambiar un encuentro o fijar un encuentro entre 2 trenes de dirección opuesta, ponía aquí la orden de tren. Inclusive, para mayor seguridad, ponía un clavo de manera de que aquí había una muelle que al oprimirla se hacía más blandita. Y si no tenías órdenes para ese tren, la ponías en el color blanco, bajaba la bandera de la señal de órdenes al blanco, se ponía la bandera así y el tren pasaba, porque el tren tenía que pedirte vía libre por medio del silbato de la máquina. Daba 4 silbatos para pedir vía libre, pero a veces era tanto el volumen de trabajo que tenías que recurrir al sistema telefónico, pero más al telegráfico, que era
porque a veces no, fallaban las campanas que operaba el despachador de aquí de la terminal en Torreón a una estación intermedia, por decir, a Bermejillo, le fallaban, y entonces tenía que valerse del telégrafo. Y ahí está, llame y llame, y a veces estaba el jefe de estación vendiendo boletos y no contestaba de inmediato, y era desesperante para el despachador, los trenes moviéndose, y él tenía que cambiar el punto de encuentro, o darle un derecho sobre otro tren, simplemente, porque el movimiento de trenes era muy complejo. Los trenes de pasajeros tenían prioridad sobre los trenes de carga. Los trenes rumbo al norte tenían prioridad sobre los trenes rumbo al sur. Entonces los trenes de carga tenían que andar librando constantemente a los trenes de pasajeros con 10 o 15 minutos antes de su horario establecido en un itinerario. De lo contrario, los disciplinaban si no cumplían con esos requisitos. Era muy delicado el movimiento de trenes, y más cuando se tenía que utilizar el sistema telegráfico. Era muy laborioso. Decían muchos compañeros del despachador de trenes, constantemente está con un pie afuera y con el otro en la cárcel, porque con cualquier descuido, vámonos, si lo agarraban después de un choque de trenes, a la cárcel, y te hacían pérdida de vidas humanas y pérdidas materiales, pérdidas a la nación. Te cobraban todo el equipo dañado, las máquinas. No, era una cosa que por eso muchos mejor preferían, después de un accidente de esa naturaleza, preferían echarse a huir por 10, 12 años, hasta que perdía ahora sí su vigencia el castigo a que se había hecho acreedor mediante ese tipo de accidentes.